análisis bíblico, donde creemos que aunque la Biblia es un libro maravilloso de verdades y principios, principalmente es para vivirla. Jesús dijo que no basta oír los principios de la palabra, sino practicarlos, porque si no los practicamos, estamos edificando sobre la arena. Y bueno, muy engalanados aquí con la presencia cancunense del sureste, el doctor Sergio Anaya Andreu. Sergio. Andreu, luego por poner Abreu se mete uno en problemas legales. Es que se conocen más los Abreu que los Andreu. Es muy raro ese apellido. Andreu es un apellido catalán. Híjole, hombre que te Mi gusta abuelo. el pulpo a la gallina. Significa Andrés en catalán. Andrés. Sant Andreu de la Barca, acuérdate que está ahí en Cataluña. Sí, San Andrés de la Barca. Bienvenido, Sergio. Gracias, saludos, un gusto estar aquí con grandes amigos. Y tenemos al doctorcísimo, el único líder mexicano con un comentario completo a la Biblia, que es extra humilde, el doctor, maestro, casi arcángel, Ofir Peña. Pastor. Excelentísimo e ilustrísimo. Ilustrísimo. Él dirige una red muy contento de estar con cristiana de iglesias en todo Latinoamérica. Usted luego no sabe, amado escucha, amado seguidor de este podcast, las personalidades que tenemos aquí. Y bueno, la serie que estamos tocando es Honra y Gratitud. Y la serie anterior, si usted no estuvo conectado, por favor véala, el episodio anterior, no la serie anterior, el episodio, también la serie que hablamos de la trayectoria del ministerio con el increíble Joe Rosa. Pero el episodio anterior hablamos de la importancia de la honra, y la honra y la gratitud están muy conectadas. Ahora vamos a tocar el tema de la gratitud. ¿Qué es una postura de actitud? Debe ser una acción, un estilo de vida. La gratitud en la vida del ser humano. Yo creo que sería importantísimo lo que mencionabas de que las personas que están viendo este capítulo vean el anterior. Ajá. Porque no podemos de alguna manera ver la gratitud sin la activación de la honra. Yo soy un convencido, Felipe Ofir, la gratitud va a ser resultado del entendimiento del peso y valor que tiene una persona, porque me va a llevar a valorar ahora sí que quién es, lo que representa, el lugar que Dios le ha dado, la bendición que es para mi vida, empezando obviamente con Dios. La primera persona o con quien primero debemos ser agradecidos es con Dios, pero no lo vamos a hacer si no entendemos quién es Dios y lo que representa o debe de representar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el agradecimiento tiene que ser primero por entender quién es Dios y no lo que Él hace. Si yo baso, que ya es todo un tema, mi gratitud a Dios en base a lo que Él hace, me voy a complicar y caigo muy fácilmente en la frustración, caigo muy fácilmente quizás en la decepción, en algunos casos en la impotencia, porque solamente estoy esperando, como dicen por ahí, ver la mano de Dios y no el rostro de Dios. Entonces, cuando alguien ha aprendido a honrar a Dios, creo que la gratitud viene casi como parte del plus o del bonus del entendimiento de ese principio, y va a ser de alguna manera algo natural. Hoy se usa la palabra orgánico, ¿no? Algo más orgánico en nuestra vida. No va a ser forzado a tengo que o debo de, sino realmente va a ser algo que va a surgir de mí, porque sé quién es Dios, lo que representa para mí, el lugar que tiene obviamente de prioridad, de primer lugar en mi vida, y obviamente eso va a ayudar muchísimo a que yo me mantenga de una manera permanente agradecido con Dios, y ya obviamente el plus será de lo que Él hace en nuestras vidas. Oye, Ofir, cuando oigo a Sergio hablar así, que hoy viene así muy académico, yo casi me postro yo ahorita. pienso que es una enciclopedia. Ya ves que a veces ahí le pones que se ponga active la voz, y dice, no, hombre, se avienta salvaje. una Qué explicación. malos son. Yo creo que vienes de algún lugar donde te pedían así un alto nivel, un perfil altote. Más o menos, pero no. Ahora sí que humilde y sencillito. De las diríamos cuevas de argentinos. Qumran o de algún lugar así. Gratitud. Es que estoy con vacas sagradas, o sea, imagínate. Te dijeron vaca, no sé y cómo volteó tomar para aquel eso. lado. Como honor o como Honra. dice. Oye, la gratitud es la acción de dar gracias porque aprendiste a ver lo que tienes. Porque dijo aquel ciego que sanó Jesús, yo solo sé que era ciego y ahora ve. Y es difícil activar la gratitud. Gratitud.
Si pudiéramos definirlo con una palabra A práctica ver. para que tenga sentido y aplicación directa en cualquier ámbito del que vayamos a No hablar. vas a decir apreciar y valorar porque ya lo usaste. No. Gratitud es el arte de corresponder. Pienso que la palabra corresponder Sí. es la que explica la acción de sentirse agradecido, y en lo personal, si lo describiera así, es la conciencia de que debo corresponder al beneficio Recibir. o valor o favor que me haya sido dado, o inclusive que alguien intentó hacer por uno. Tú eres como el diccionario Larousse breve. Ya ves que hay un Larousse breve y conciso, y él es la enciclopedia británica. La británica. Está bien. Bueno, en mis tiempos era la más Yo soy el grande. de la secundaria. ¿La británica o la hispánica? Una de las dos. Entonces, a cualquier cosa a la que le apliquemos correspondencia, significa que la gratitud existe. Y es que siempre debe haber, siempre hay algo bueno, ¿verdad que sí? Si una persona siente gratitud pero no corresponde, Es ingrato. es como la fe mental, ¿no? No se activa. Pues sí. Los demonios también tienen fe mental. El borrachito y el ladrón creen en Dios y le piden que no los agarren. Bueno, la Biblia dice los leprosos, solo uno regresó a darle las gracias. Pero esta expresión de regresar significa que fue a buscar a Jesús hasta donde estuviera. O sea, si vivimos con la idea de cómo debo corresponder, cómo correspondo a esto, cómo correspondo a esto, cómo correspondo a esto, de acuerdo al valor que le doy, al beneficio que recibí, al favor que alguien hizo por mí, inclusive el intento. Porque a veces agradece que alguien intentó hacer algo, ¿no? Y no lo hizo, pero Yo recuerdo intentar cambiar la llanta en la carretera para una persona y no haber podido, ¿no? Me salió lo bruto. Ok, pero la gente estaba agradecida y me quería dar cosas, me quería dar un pan porque querías ayudar, aunque no sí, supiste. ¿no? Y al final ayudé, al final O sea, el ayudas. consuelo, el ánimo, el apoyo. Corresponder creo que sería la palabra clave si la aplicamos en cualquier ámbito. ¿Qué nos dice la Biblia, Sergio, sobre la gratitud? ¿Hay Biblia para decir que somos agradecidos? El Salmo 100, en el verso 4, creo que se han compuesto no sé cuántos cantos al respecto. Dice que el Salmo 104. Es el que habla de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿no? Entonces, la gratitud es una puerta. Una puerta espiritual, diría yo, y que obviamente aplica en todos los demás niveles, ¿no? O sea, la gratitud siempre nos va a abrir puertas, el agradecimiento siempre nos va de alguna manera a poner en oportunidades para poder avanzar en la vida espiritual, ¿no? Entonces sí, bíblicamente hablando, tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias y entender que la gratitud será una de las formas en que Dios va a ir desatando cosas o revelando cosas inclusive a nuestra vida, porque de alguna manera la gratitud nos permite estar conectados con Dios. Si me permiten, en psicología hay algo que se llama visión de túnel. Cuando una persona está pasando por una situación de angustia o de temor, o vamos a decirlo así, lo que se conoce como de estrés postraumático, algo que de alguna manera le aflige, las personas tenemos la tendencia a desarrollar una visión de túnel. ¿Qué es una visión de túnel? Solamente estoy viendo el problema, solamente estoy viendo la dificultad, el conflicto, la necesidad, ¿no? Y me pierdo toda vamos a decirlo así, las áreas de oportunidad que hay de ver lo demás, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, creo yo, en lo espiritual, ¿no? Cuando una persona solamente ve el problema y la dificultad, va a ser difícil ver a Dios y lo que Dios puede potencialmente hacer y lo que la palabra de Dios dice que Dios puede hacer, ¿no? Entonces creo que cuando estamos en el terreno solo de la queja o de la crítica o de ver el problema o la dificultad, nos estaremos perdiendo de la solución, la respuesta y la bendición que Dios tiene, ¿no? Entonces, para poder salir de esa visión de túnel hay que empezar a activar la gratitud, como decía Ofir, como correspondencia, pero en el caso, si me permiten decirlo, de Dios, creo que la gratitud va más allá de una respuesta de Dios, sino de la fe y la confianza que tengo en lo que Dios va a hacer. Porque bíblicamente hablando, el dar gracias a Dios no es hasta que Dios me responde, sino es aún durante el proceso que estoy esperando y confiando en la respuesta de Dios. Sí, porque si es una puerta, abre una puerta espiritual a que la respuesta llegue
como más rápido, sin estorbos, ¿no? O la solución o provisión, como queramos verlo de Dios, de alguna manera se manifiesta. Como la honra, aunque no tuvimos tiempo, porque es como un tema más profundo en la Biblia, que la gratitud es más como práctica y entendida, cambia el ambiente. Hemos estado con gente que solo se queja y se pone un ambiente muy, muy espantoso, ¿no? Las demandas cuando hay un problema, los dos lados, cuando un pastor medía entre dos personas que hicieron un negocio y quedaron mal, y en vez de ver alguna gratitud entre los dos que por muchos años jalaron y luego pues al final no sirvió, se están enfocando en esa visión de túnel de lo que estuvo mal, en lo negativo. Y la gratitud cambia el ambiente, ¿o no? Sí, en cualquier sentido, en un sentido y también en sentido contrario. De hecho, Pablo dice que el inicio de la decadencia de la humanidad comenzó con ingratitud. ¿Dónde dice eso? Romanos 1:20 Romanos 1. Ah, dice, no le reconocieron ¿sí? como a Dios honor, Dieron ni le gracias. dieron gracias, gratitud. wow. Entonces, porque la ausencia de gratitud te hace a ti Dios. Porque la gratitud te obliga a reconocer que alguien más hizo algo por ti. Hasta te hace Y que humilde. necesitas a alguien más. Exactamente. Entonces, la gratitud es una de las cosas que yo siempre he dicho, ¿no? Dejamos de decir por favor, dejamos de decir gracias, e imperceptiblemente nos hace sentir que lo merecemos. Ese detalle empieza a destruir la estructura de una persona noble y sana en el corazón. Así que pienso que por esa razón es por las que la gratitud es básicamente el inicio. Cualquier persona agradecida está más sana en el corazón, Emocionalmente en todos los más sano. ámbitos. Porque la falta de gratitud es uno de los detonadores del orgullo, de la soberbia y de la autosuficiencia. Al diablo se le voló la gratitud, se le apagó. En lugar de dar gracias, empezó a generar una avaricia, una codicia sobre lo que era el lugar de Dios, ¿no? En lugar de estar agradecido Se por le el lugar olvidó que le Dios había lo dado. creó, ¿verdad? Sí. Y que lo había puesto en ese encumbrado lugar. Y que estaba en un lugar obviamente de mucha honra, ¿no? Es verdad. Me llamó mucho la atención cuando mencionaste Romanos 1:21 y me fui a la porción y dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios. No nomás es gente que no conoció, estos seres que no conocieron a Dios, sino no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces hay un efecto muy negativo. Pero fíjate, Pablo comienza diciendo en el verso 3, en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todo. ¿Qué cambio? ¿Qué? Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y luego acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, y ahí está lo que dice Sergio, en sus razonamientos y en el orgullo, su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, si nos aventamos todo el resto, se pone muy intenso, porque inclusive habla de la pérdida de identidad de una persona, termina hablando de homosexualismo, termina hablando todo como la consecuencia de la falta de gratitud. O sea, la falta de gratitud es tan dañina que puede ser que un ser humano cambie su propia identidad, Santo Dios. deje de ser quien Pues era. sí, no reconozca que Dios lo hizo así porque tiene un buen plan para nosotros. Exactamente. Por eso es que, y sobre todo esta generación está muy empujada hacia ese tema, porque su mentalidad está más enfocado en derechos. Quizá después hablemos un poco más cuando hablemos de los temas juntos. Pero yo pienso que el enemigo más grande de la gratitud no es la ingratitud, es la ambición. Porque ambición No estar conforme con lo que tienes. es visión con prisa. Es visión con prisa. Es mi definición, no es de diccionario. Es mi forma en la que yo lo puedo definir. La prisa te hace, arruina la visión, tu sueño, porque te hace querer correr a algo. Antes de estar listo. Como los vestidos de Giesi, ¿no? Cuando Dios le dice, cuando el profeta le dice, no era tu tiempo. Sí. Un día lo vas a recibir, pero esto no era ahorita. O sea, sí te toca, sí es para ti, pero tu visión, tu sueño se convirtió en ambición porque le añadiste prisa.
Y a veces el proceso es querer saltar el proceso en el cual maduramos para recibir lo que Dios nos ha prometido. Pienso que entonces la prisa afecta a la gratitud directamente, porque la gratitud te ata a la gente con la que creciste, por la que creciste, gracias a la que llegaste donde llegaste, te pone los pies en la tierra y te permite caminar en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, Eso tiene una repercusión en la situación generacional increíble, porque vamos a hablar de los fundadores de los ministerios o congregaciones que conocemos. Bueno, no todos, pero muchos fundaron un ministerio. En el caso de Ofir, su papá, tú tomaste la congregación de Mérida y luego tomaste el problema de Cancún. No sé si era congregación o problema, pero a veces la siguiente generación no conoció el esfuerzo de los pioneros porque no estuvo ahí o no les tocó porque un padre protege a los hijos y tal vez se avienta las broncas él y no las ventila, y entonces se levanta una generación que no es agradecida con los que iniciaron el ministerio, y en vez de que se enlacen las generaciones, ¡fum!, se separan, Sergio, por falta de gratitud a los que iniciaron antes que tú y que tú estás parado sobre sus trabajos. Se hace una brecha generacional, como se le dice, y que es una, bíblicamente hablando, es una desgracia, porque literalmente también nos aparta del entendimiento de que Dios es un Dios de generaciones y que muchas veces no termina en una generación lo que empezó, lo que profetizó, como sucedió con Abraham. O sea, para cumplirle a Abraham la promesa, tuvo que pasar Abraham, Isaac y hasta Jacob, que se vuelve Israel, que ya son 70 personas, empieza de alguna manera a hacer tangible lo que Dios le habló a Abraham sobre una descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Entonces, cuando no nos desconectamos del propósito de Dios o del plan de Dios, y la gratitud, como bien mencionas, es uno de los elementos que me lleva a un sentido de pertenencia, a no olvidarme, como decía Ofir, del origen, que yo no soy resultado de una probeta, ¿sí me explico? Sino de toda una serie de procesos, de que hay un piso que alguien puso ahí, un fundamento, una base, para que yo pueda estar en cierta plataforma. Y que entonces entramos al tema de la herencia, del legado, que son temas muy interesantes, y que de alguna manera creo yo que el legado se activa con la gratitud y el agradecimiento de reconocer, conectar a los anteriores, quienes sembraron para que yo pueda estar viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? No, pues está impresionante. La gratitud es tan importante que en primera carta a los Tesalonicenses 5, ya también una porción en el Nuevo Testamento, dice la Biblia en aquella porción, dice orar sin cesar, que una señora, esto es una historia cómica, ¿va?, decía, no, pues yo no oro con mi marido. La Biblia dice que yo no ore con él. No, la Biblia dice que dos prevalecen más, que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, que en todo lo que te pongas de acuerdo. No, es que la Biblia dice que no ore con mi marido. ¿Dónde dice, manita? Dice, mi marido se llama César, y la Biblia dice que ore sin cesar. No, manita, dice sin cesar. Ay, pastor, pues sí. ¿Cuántos años desperdició la hermana? Y no oraba por su marido, oraba. porque se llamaba César. Bueno, ahí en los versículos 16 al 18 dice en 1 Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos, siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay tanta gente que está perdida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues una de ellas es que des gracias en todo. algunos dicen que hay una diferencia entre dar gracias por todo y dar gracias en todo, ¿no? Sí. Y me hizo recordar la historia una historia de ¿También cómica? no cómica, pero de un hombre en África, hasta donde recuerdo, de quien la escuché en una historia de la vida real, de un hombre en África que siempre oraba estas palabras, decía, doy gracias a Dios por esto que ha acontecido, porque si esto no hubiera acontecido, posiblemente algo peor hubiera sucedido. Y todos los días oraba con esta oración. Su hijo había ido a estudiar a Estados Unidos y cuando venía de regreso a su nación en África, dos personas
que quisieron poner a prueba esa oración y decidieron que iban a asesinar al hijo para ver si él daba gracias a Dios por eso. Por eso digo que hay una diferencia entre dar gracias a Dios por todo y dar gracias a Dios en todo, que es como la Escritura lo dice y que tiene un sentido más real, ¿no? Entonces, de hecho, preparan el intento de asesinato, y no sé si el hombre era un pastor o era un rey de una tribu, no recuerdo, porque hace muchos años lo escuché. Así que el chico llega a África, toma un carro, y en el carro tiene un accidente en la carretera y se voltea. Como se voltea, no llega al lugar donde lo iban a matar. Entonces, cuando el padre escucha que su hijo se ha volteado, dice: doy gracias a Dios por esto que ha sucedido, porque si esto no hubiera sucedido, quizá algo peor hubiera sucedido. Quizás es una forma de explicar con una historia lo que significa dar gracias a Dios en medio de todo. Los hombres que intentaron asesinarlo se convirtieron a Cristo como resultado del testimonio de la oración de esta persona. Válgame. Creo que eso es orar en todo, dar gracias a Dios en todo. ¿Y qué has asesorado tanta gente, tantas personas en crisis? Porque a eso te dedicas. ¿Quieren a alguien que les ayude en crisis? Ya no quiero que eso. Su número va a aparecer en la pantalla. No sean así. Escríbanle a su chat. ¿Está usted en crisis? Escríbame SOS. No, es muy difícil dar gracias a Dios en una crisis. Sí, claro, porque acuérdate que uno de los elementos que más desgasta el alma es la amargura. Y la amargura literalmente es cuando empieza a fermentar el dolor en la vida de una persona. Y obviamente, me gustó la definición. ¿Sí? ¿La amargura es qué? La que empieza a fermentar el dolor en la vida de una persona. Entonces, agregar todo: la actitud, la conducta, la manera de pensar, de reaccionar. Entonces, cuando una persona está pasando por una crisis, una situación, llámese de pérdida, de dolor, de angustia, de dificultad, tenemos la tendencia, lo más natural es desatar el rencor, el resentimiento, la amargura, el odio, que son elementos nocivos para la salud emocional y espiritual de una persona, y que obviamente van a ser elementos que invariablemente van a generar una incapacidad de poder manifestar una gratitud y un agradecimiento, porque el argumento es: no tengo nada para agradecer, no encuentro nada como para yo poder activar eso. Y ahí es donde entra lo que me parece fundamental, que mencionaba hace un momento Ofir: el entendimiento de que Dios es el único, y es una frase que yo uso mucho: Dios es el único que ve a la vuelta de la esquina. En otras palabras, Dios es más allá de lo que nosotros vemos. Y que tiene el control de todo lo que sucede. También. Porque uno de sus atributos es que es soberano, es supremo, pero también es soberano, ¿no? Entonces, Él tiene el control de todo. Y si está pasando lo que está pasando, es porque de alguna manera, como dice la Biblia, todas las cosas ayudan, no que salen, ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28. Entonces, cuando yo entiendo que lo que estoy pasando, número uno, es temporal, y número dos, Dios sigue teniendo el control, va a ser menos complicado el que yo pueda mantener una actitud correcta, en este caso de agradecimiento o de gratitud ante lo que estoy viviendo, porque entiendo que Dios está en control y entiendo que es temporal. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no hay ningún pelado que lo aguante, ¿no? Entonces, entendemos que cualquier cosa que estemos pasando es temporal y que Dios obviamente tiene una respuesta. Cuando logramos hacer eso, perdemos un poquito lo que es esa situación que, te repito, el dolor viene a gestar como una especie de incapacidad de mostrar gratitud. Yo sí creo que, como dice la Biblia, tiene que ser acción de gracias. O sea, tiene que ser no solo una actitud, sino tiene que ser una disciplina, ¿no? Muchas veces yo lo veo hasta cierto punto, no sé qué opinen ustedes, como el perdón. O sea, yo no puedo esperarme a sentir ganas de dar gracias como a sentir perdón. Tengo que activar la disciplina espiritual de decidir ser agradecido, a pesar de que las circunstancias no me ayudan mucho en cuanto al estímulo, ¿no? Sí, sí. Sergio, esta actitud de dar gracias en todo, ¿quién es el campeón de esta actitud en la Biblia? Job. El cuate dijo: Dios dio,
Dios quitó. Sea el nombre del Señor. Porque bueno, el rey David es súper agradecido. ¿Quién soy yo y este pueblo para que me hayas dado tanto, tanto poder, tanta influencia, tanta victoria? Pero Job está siendo atacado en su cuerpo, siendo atacado en su familia, siendo atacado en sus bienes y en su matrimonio un poco, ¿va? Porque la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Angélica defiende a la esposa de Job. Ella dice que como una mujer va a reaccionar con la pérdida de 10 hijos simultáneos. Yo nunca había visto eso. Bueno, pues sí, Job perdió sus hijos, pero a la mujer le pega diferente. Y el tipo da gracias, se inclina, adora y da gracias. Es el campeón de la gratitud en la Biblia. La verdad no lo he analizado a profundidad, pero así viéndolo, como dicen en mi rancho, a ojo de buen cubero, sí, por lo menos está en el podium, por lo menos. O plata o bronce o oro. Entre los 3 primeros estoy seguro que sí está el Job, porque sí, no la pasó bien y obviamente mantener esa actitud, como dices, él respondió ante las circunstancias, sí está obviamente en otro nivel, ¿no? Pero ahí lo que a Job, si lo analizamos, le afectó fue cuando sus ya… amigos. Exactamente, bien, toda una situación Mejor no hubieran distorsionada, llegado, ¿no? Ahora sí que no me ayudes, compadre, Exacto. casi, ¿no? Job. Y dar gracias en todo. El ejemplo. Cuando lo ves volver a ofrecer sacrificios todos los días, esta acción de corresponder, ¿cómo puedo corresponderle a Dios? Voy a seguir ofreciendo sacrificios, levantando un altar. Si lo midiéramos en relación a cómo correspondió a alguien, pues, Porque hay muchos agradecidos bendecidos. Digo, Abraham tuvo sus luchas, pero Job la tuvo fea. Todo lo perdió, hasta su salud. sí, bueno, tienes por ejemplo a Gedeón, que dice la Biblia que siendo pobre, el más chico, su primera intención fue ofrecer un sacrificio. Sí. Fue ofrecer un sacrificio, y pienso que la medida de la gratitud pues es la generosidad. Muy bien. Al final está conectado con la Y generosidad honra, de una manera. La primera expresión de honra, o la Biblia, es de económica. Está muy ligada a que tú eres agradecido económicamente con lo que valoras, aún con tus padres, porque todo el mundo dice: no, yo mi papacito, mi mamacita chula, pero no se ve claro. Los papás tienen necesidad y él no aparta, aunque sea 1,000 pesos, 500 pesos para apoyarlos. Y creo que ahí falta esta cultura de gratitud. Sí, porque tanto la honra como la gratitud no pagan. La idea de la gratitud y del honor no es pagar. El sentido de deuda existe, pero no es pagar. Pablo dijo como deudores, pero no dice que lo seamos, porque si lo fuéramos, Cristo pagó la deuda completa. También. Entonces, sería una contradicción. Pero más bien que el sentido de la gratitud y el sentido del honor te hace sentir como que debes. Entonces, no estás pagando, estás haciéndole saber a alguien cuánto vale eso para ti. Esa manera de hacerle saber a Dios cuánto vale la salvación para mí, cuánto vale Y el el reto perdón para está, mí. como hablábamos hace un momento, Felipe Ofir, en que mucho de la gratitud y la honra no está determinado por lo que la persona hace, ¿no? Sino por lo que la persona representa. Es decir, no siempre la gratitud tiene que ser como resultado de algo que hicieron, sino simple y sencillamente de valorar el simple hecho que una persona esté a mi lado. Hay momentos en que, como decía Ofir también, ¿no? Puedes intentar hacer algo y ni siquiera te sale, no fuiste realmente de ayuda en un sentido tangible o sustancial, pero sí saber lo que representa para ti una persona. Por ejemplo, en la relación con Dios es el entendimiento de que Dios es mi todo, y al ser mi todo, una de las respuestas que yo tengo, no solo por lo que Él hizo. Yo siempre he preguntado algo y se los pregunto a ustedes: si Dios hoy dijera, ya no te voy a dar nada, no voy a absolutamente, lo único que tienes es salvación, vida eterna, ¿cuántos de nosotros seguiríamos honrando a Dios y seguiríamos caminando con Dios
Y el último punto, seríamos agradecidos con Dios, aunque ya no recibiéramos nada, por el simple hecho de lo que ya Él es o representa en nuestra vida, como creador, como todo lo que representamos como hijos de Dios, ¿no? Y creo que ahí entramos un poquito en cuál es el estímulo para la gratitud, y creo que está en lo que representa la persona y no tanto lo que hace. A lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Yo puedo respetar a una persona por la imagen que tengo de la persona, pero el agradecimiento está muy ligado por la esencia, ¿no?, de quién es esa persona para mí, ¿no? Y creo que empezando con Dios, tendríamos que reconocer que aunque Dios ya no hiciera nada por nosotros, el simple hecho de ser nuestro Dios y habernos dado vida y vida eterna ya sería suficiente para mantener una actitud de agradecimiento, aunque ya no recibiéramos nada más, que fue lo que pasó, ¿se acuerdan? Con Moisés. Moisés, Dios le puso lo que quizás para todos sería así como de aquí soy, ¿no? Te voy a dar unción, te voy a dar mi ángel, te voy a dar ¿cómo se llama? Mi bendición, mi provisión, mi protección, todo vas a ir, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés no quiso. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Creo que eso habla un poquito de lo que nos liga con Dios y de alguna manera nos relaciona con Dios en un sentido correcto, que no es lo que Él nos da, sino básicamente quien Él es, ¿no? Y ahí creo que entraremos en un tema que creo que en la próxima sesión podríamos hablar, cómo se liga la honra con la gratitud en un aspecto ya de resultado de nuestra vida, ¿no? Y pues en el caso de Job, por ejemplo, Dios siempre tenía más para darle. O sea, tal vez también por su actitud de gratitud le dio el doble. En todo, dice el final del 42, cuando dio gracias por sus amigos a pesar de los malos consejos que le daban. Algo hiciste, Job. Ellos tienen el espíritu crítico y religioso fariseico. Pues no te vino esta calamidad por nada, cuando la Biblia demuestra que no había hecho nada, ¿no? A Jesús también, terminando en la cruz como maldito, porque era maldito el que fuera colgado en una cruz, parece que le vino por hacer algo malo, cuando él fue el perfecto Hijo de Dios obediente. Entonces, a pesar de la dificultad, porque es donde es difícil dar gracias, Dios tiene un plan. Y como dice Sergio, aunque no nos diera nada y no nos librara, como a los jóvenes hebreos, si no nos libra del horno de fuego, no adoraremos tu imagen, Rey, porque Él es nuestro Dios, solo Él adoraremos. Dios siempre en un proceso difícil, donde es más difícil dar gracias, tiene un buen plan. Sí, yo creo que la gratitud es mantener la llave abierta, la mantiene abierta. Entonces la pregunta es, ¿la quieres tener abierta o cerrada? Wow. La gratitud la mantiene abierta sin importar lo que pase alrededor de tu mundo, la mantiene siempre abierta. La gratitud tiene ese poder. Así que la forma en la que correspondamos, honremos, en la que seamos generosos, ese es el resultado y la respuesta, ¿no? Nuestra correspondencia. Pero yo quiero tener la llave abierta todos los días de mi vida. Pablo dijo, porque creo que Pablo también es de los hombres que viven la gratitud cotidianamente. Pablo decía que se podía tener un día bueno en tiempos malos, gracias a la gratitud. Pues el tema es altamente importante, porque una persona agradecida cabe donde sea. ¿Y qué es lo contrario a la gratitud? La queja, aunque Ofir nos sabría el aspecto de la ambición en vez de la visión solamente. Dijo alguien que la queja es la alabanza del infierno. ¡Ay, jole! Es que se me estaban durmiendo 2, 3 ahí oyendo el podcast, viéndolo. Pero no dé fuego al infierno. Mejor súmese a los que le dan gracias a Dios y que pueden romper la visión de túnel y ver que Dios nos ha dado más de lo que nos damos cuenta, y con lo que ya nos dio, que fue su Hijo y vida eterna a través de Él, deberemos estar agradecidos por la eternidad si valoramos todo lo que eso significa. Recuerde que la palabra de Dios es para vivirla, y este podcast ha sido de bendición para usted. Suscríbase, dicen todos ahí, dele clic a la campanita, pero mándelo a todos sus amigos, y algunos usan este podcast para reunirse, varios lo escuchan y luego discuten, platican sobre él, oran para tener una actitud agradecida y de honra.
No se pierda los episodios anteriores, en especial el anterior y los que vienen sobre honra y gratitud. Gracias, Ofir. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Gracias. Dios les bendiga.